Barenboim presenta Beethoven. La sonata número 32, opus 111, primer movimiento. Cuando uno estudia las últimas obras de Beethoven, encuentra algo inconfundible en todas, que también hallamos en las últimas obras de otros genios. Es como un algo especial que adquieren al ver que aún tienen cosas que decir, que se acercan al final del camino y está acabándose el tiempo. Esto se ve claro en Beethoven, y no es que él haya tomado otro rumbo diferente al primero que tomó. Al contrario, es una progresión natural donde se refina su capacidad, pero su música penetra en regiones de la mente que están tan distantes de nosotros que uno puede entender lo que él pensaba viendo los cambios que sufrió su música. Su música se volvió espiritual, lo cual no significa que él perdiera sus pasiones humanas. En el primer movimiento de su última sonata para piano, opus 111, hay tal vez mucha más pasión que en sus anteriores. Este es el comienzo. Estos aspectos de Beethoven fueron explicados muy bien por uno de los grandes directores de su música, Wilhelm Furtwängler. Dijo que era música explosiva, aunque estática, más allá de nuestra comprensión, pero que no era jamás extravagante. Esto describe a perfección su gran seriedad, pero siempre conserva su sentido del humor. Escuchen el final de uno de sus cuartetos para cuerda, el opus 130. Solo comentar su buen humor sería un tema extenso, pero voy a referirme a que aunque todas esas obras tienen siempre esa cualidad inconfundible, son el desarrollo más lógico de su trabajo. Claro que es muy común decir que su autor no las hubiera compuesto de no haber habido el Beethoven anterior, pero no podemos olvidar que si Beethoven no hubiera llegado hasta esa época, también uno creería que el compositor había llevado a cabo una labor excelente. Y aunque estas obras son un desarrollo muy natural, jamás uno habría adivinado que las escribiría algún día. Pero ¿qué caracteriza sus últimas obras? Hay distintas cosas. Por ejemplo, su música va a ser más compacta y su famoso uso del contraste va ganando intensidad. Él ahora va de un extremo a otro sin puentes que unan los cambios. Por ejemplo, los más tiernos momentos de pronto se interrumpen con un furioso arrebato. Ejemplo, este pasaje de la opus 111. Pero esta intensidad no hace que su composición sea más difícil. Sus temas nunca fueron complicados, pero en las últimas obras la sencillez porque luchó siempre es mayor aún y sus temas son más populares o sencillos. Por ejemplo, oigan este pasaje de la sonata opus 102.
turno del cuarteto en do sostenido menor para cuerda opus 131. Con la sencillez musical desarrolla un gran interés por el detalle, aunque lo crean contradictorio. Fue siempre una característica suya el conocer bien lo que habría de producir el gran impacto, lo cual no puede lograrse a menos que uno cuide todos los detalles. Pero cuando abandona la sinfonía por prestar atención a los cuartetos de cuerda, cuya sencillez es mucho mayor y son más íntimos, se vuelve aún más meticuloso al componer las partes. De su cuarteto en do sostenido menor, dicen que escribió 12 veces las variaciones de los últimos compases, sin cambiar lo del primer violín, con escasos cambios en el cello, pero cambiando todo lo del segundo violín y lo de la viola, porque no le gustaron los efectos que producían. Él lo hizo en la época en que ya no podía oír el sonido de su música. Y yo creo que esto prueba que su oído interno, el musical, si puede decirse así, no sufrió nada. Oía la música dentro de él y la pasaba al papel según él la oía, sin verse afectado por su sordera. Algunos dicen que su composición era poco pianística porque él no oía. Creo que eso es una tontería. Es muy triste que cuando él dirigió la novena, la orquesta se adelantó y Beethoven dirigió 2 compases después que concluyeron y le obligaron a volverse ante el aplauso de la concurrencia. Pero aunque no oyera el resultado de su trabajo, es imposible que Beethoven no supiera cuando lo escribía lo que quería decir. Los extremos que consiguió en cualquier sentido le fueron muy necesarios al formar la unidad total de su música. Esto me recuerda a otro aspecto de sus composiciones que puede verse desde sus primeras obras y se intensifica en las finales: su extraordinario concepto de la forma. Cuando se comparan hoy sus últimas obras con las anteriores, estas nos parecen de menor amplitud, cuando antes era esa la cualidad que más nos sorprendía entre todas sus características. La amplitud de forma que todos admiramos tanto en la heroica se pierde ante la novena, cuya amplitud es inmensa. La expresión del primer movimiento de esta última es lo más grande que hay.
Quizá es paradójico, pero uno logra ver con este ejemplo que en ese periodo Beethoven se extiende en ambas direcciones a la vez. Aunque se vuelve más compacto, también expande sus obras y puede que por su mayor cuidado en todos los detalles, él abra un mundo nuevo de sentimientos en tan solo unos compases. La novena es la Opus 125. Oigan la Bagatelle Opus 119. En estos años el genio de pronto domina por completo las formas pequeñas, a las cuales no les había prestado atención antes. Pero es parte de esa paradoja y parte de su grandeza cambiar de ideas y también continuar desarrollando sus características hasta el máximo. En la última sonata que hizo para piano, la Opus 111, vuelve a una vieja costumbre, la de componer todo un movimiento con un solo tema. Algo que había osado hacer en su primera sonata, y en la última crea la música de mayor tensión de toda su vida. La introducción es un gran ejemplo. Él presenta el movimiento con magnífica unión estructural. Este es el compás número 2. Que avisa la llegada del cuarto. Y cuando el 11º llega, se ve que este es realmente el compás rítmico que abre el tema principal. Y aquí se ve toda la fuerza y propósito de la introducción. Todo el movimiento gira alrededor de un tema y mantiene casi una insoportable concentración, la cual se ve solo rara vez y por cortos momentos. Es la tensión de los últimos años. Ahora voy a tocar el primer movimiento de la Opus 111, su última sonata para piano.
Barenboim presenta Beethoven, guión de Daniel Barenboim y Christopher Nupen. La nueva Orquesta Filarmonia del director Carlos Villa, dirigida por Daniel Barenboim. Cuarteto Carlos Villa, Kenneth Moore, Herbert Downs y Norman Jones. Productor Douglas Terry. Dirigida por Christopher Nupen.